Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo. ¿Cómo están, público querido? Sean bienvenidos a este su espacio de la conversación. Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo, saludándolos en el comienzo. Sigue siendo, por supuesto, sobre todo en lo que respecta a nuestro ánimo. El comienzo del año del 2023, ayer lo decíamos, con bombo y platillo, que empezábamos nuestras transmisiones en vivo en este año, en el 2023, ayer 10 de enero. Hoy que es 11 de enero, pues reitero que estamos con este gusto, con este ánimo, renovándonos como siempre lo hacemos en el Centro de Investigación y Estudios Lacanianos, con miras a proponer para ustedes y conjuntamente con ustedes siempre la posibilidad de temas nuevos, de temas novedosos, de cuestiones que sabemos son delicadas a tratar en nuestra cultura, en nuestra comunidad, y que menester es que desde el psicoanálisis podamos nosotros decir, aportar lo que analíticamente también reiteramos y consideramos tiene que ser escuchado, tiene que ser dicho en nuestra comunidad. Como en más de una ocasión lo reiteramos, pues más allá de lo que son los discursos habituales, sociales, que más escuchamos, sea tanto en redes sociales, que sabemos que hoy en día es una fuente privilegiada de información y de comunicación para la gente, como también lo que escuchamos en los medios masivos de comunicación, los impresos, como periódicos, revistas, por supuesto la televisión, la radio. Sabemos que hay una serie de discursos que van dando, van marcando un lineamiento ideológico, no solo en nuestro país, sino a nivel mundial. No es esto novedad, es un fenómeno que podemos estudiar, pues yo creo que tranquilamente desde el siglo XIX y creo que con mucho más fuerza a partir del siglo XX, creo yo a partir inmediatamente después del término de la Segunda Guerra Mundial. Me parece que este fenómeno de comunicación y de marcar a través de la comunicación los lineamientos ideológicos ha sido algo constante y presente en nuestro mundo. Ni qué decir al día de hoy, cuando llegamos a la presencia tan fuerte, tan determinante de los medios de comunicación, cosa que la doctora Heiser ya desde tiempo atrás, no exagero en decir, yo creo que un par de décadas atrás ya lo venía anunciando y venía señalando el peso preponderante que tenía las comunicaciones. Yo recuerdo una expresión de ella en el sentido de decir el siglo de las comunicaciones y de cómo éstas definitivamente han venido trastocando y transformando la subjetividad humana y por lo tanto la relación entre los seres humanos. Esto ha dado pie a lo que desde ayer hemos comenzado como conversación en esta semana. Partimos ayer a propuesta de la doctora con una pregunta que era ¿a qué regresamos? Y estuvimos dentro de esta pregunta trabajando un aspecto que tiene que ver con lo que decía hace un momentito, que es central con miras a poder comprender nuestro mundo y a los sujetos de hoy en día. Y es, pues justamente el peso que tienen las comunicaciones, las telecomunicaciones, particularmente la Internet, las redes sociales, el peso que tienen que cobran cada vez más en la vida cotidiana de los seres humanos a nivel tal de una transformación ya subjetiva hoy en los seres humanos. Entonces, digo esto como un aspecto que me parece contextualiza el cómo vamos iniciando la conversación este año y que hoy habremos de continuar con ello. También tomando en consideración un tema que es sumamente delicado, que el año anterior, no creo que es desde hace ya 2 años, lo hemos abordado desde distintos aspectos, con casos también muy particulares, algunos muy sonados que se han dado en nuestro país, o recuerdo también de aquello que fue muy sonado en España por una solicitud que hacían un grupo de sujetos, un grupo pederasta que
pedía un reconocimiento por parte de la ley. Recuerdo también algunos casos que hemos tratado en ese sentido, sonados también en Argentina y por supuesto también en nuestro país. Entonces, digo esto porque nos permite entrar hoy en este tema que planteamos con signos de interrogación, nos lo planteamos como dos preguntas centrales. La primera es preguntarnos, ¿justicia social para los heterosexuales o solamente para los homosexuales? Y la otra pregunta es, ¿reglas morales solamente para los heterosexuales o también reglas morales solamente para la conducta homosexual? Bien, preguntas, reitero, centrales para animar la continuidad de nuestra conversación en esta semana. Y antes de entrar ya de lleno en esta, y para eso también, antes de que presente a mis colegas que ya están aquí, como buen miércoles, saben ustedes, me gustaría reconocer las participaciones de ustedes, querido público, que hicieron ayer y que tuve a mal no dar lectura. Nos animamos tanto en la conversación que francamente se me fue por completo y entonces comparto lo que ustedes nos dijeron ayer, querido público. Yesenia García Salgado nos dijo lo siguiente. Buenos días, doctores, doctora. Qué alegría escucharlos nuevamente en vivo. Feliz año nuevo. Bueno, feliz año nuevo también para usted, Yesenia García. También Alma Flowers nos dijo, feliz año nuevo, amados doctores. Un acto de fe para la pasión de vivir un 2023. Un abrazo con cariño para cada uno de ustedes y uno muy especial a la hermosa doctora Heiser. Claro que sí, se lo hacemos llegar. Sonia Vargas también nos dijo lo siguiente, qué gusto escucharlos, doctores. Este programa me genera una sensación de despertar ensoñada de vacaciones y descansos. Les quiero contar que cuando empecé a cocinar, hacía un chiste sobre que quien me enseñó a cocinar fue YouTube, pero mis comidas siempre me sabían insípidas. Creo que, y luego nos dice, creo que Internet seduce porque pareciera que tiene el poder de cancelar esos sentimientos de los que uno no quiere saber. En mi caso, la soledad. Pero al final, sin importar cuántos likes o comentarios tenga lo que subiste en redes sociales, uno voltea y se da cuenta. Como dice un microrrelato, cuando despertó, el dinosaurio todavía estaba allí. ¿A qué regresar? Yo diría a la vida, con todos sus matices y posibilidades. Y por último, otro comentario de Alma Flowers. Ayer nos dijo, ya extrañaba sus voces, tanto así que las reconozco de inmediato. Bueno, fueron esos los comentarios de ayer y ahora sí dejo la palabra presentando a mis queridas colegas que como buen miércoles saben ustedes que ponemos el psicoanálisis al día, nos damos la oportunidad de volver a pensar lo que planteamos de inicio de semana y claro, con tres mujeres psicoanalistas hablando de la vida cotidiana. Comencemos con escuchar a nuestra querida Valeria Reyes. Hola, buenas tardes a todos. Con un gusto enorme de estar de nuevo aquí con mis colegas, con un compromiso también muy fuerte. Yo he de decirles que vengo muy animada con todo, pues el llamado que nos hace la doctora, que yo estoy dispuesta a responder con pasión, con una ética y con mi deseo de devenir psicoanalista. Entonces, bueno, pues estamos aquí para volver a pensar lo que ya desde ayer empezaron en el trabajo, que a mí me pareció un trabajo muy bello, de saber el mundo en el que estamos viviendo y ser conscientes de las manifestaciones que hay en él. Entonces, bueno, el tema de hoy sigue en esa línea. Pues vamos a tomar parte de esa línea que ya lo tocaron ustedes ayer, pero que a mí me parecía muy importante retomar, que es en relación a las manifestaciones de la sexualidad de nuestro siglo, con una particularidad que ya la doctora ha venido trabajando desde el año pasado, que es cómo actualmente la perversión está respaldada por el derecho. Y bueno, yo les traigo
un evento de la vida cotidiana que ocurrió en México, que se los podré contar más adelante, que a mí me llamó muchísimo la atención, precisamente por estas condiciones de la sexualidad actual. Entonces, pues me da mucho gusto estar aquí, me siento muy alegre de poder regresar a mi compromiso como psicoanalista y estar acompañada, por supuesto, por la doctora Silvia y pues por mis colegas. Muy bien, qué gusto, Vale, que estemos de vuelta aquí los miércoles. Como también de vuelta de ayer a hoy, aquí está nuestra querida colega, la doctora Adriana Lozano. Sí, veo que estamos adentrándonos cada vez más en el tema de diferente manera. Hoy, con respecto a la justicia, con respecto a lo moral, estas mancuernas que nos hacen interrogarnos, es cierto que ahora con todas las proposiciones de lo transexual, si lo podemos llamar así, vemos que la intervención y el compromiso de lo que hace la moral, que puede ser desde la ley también, ha reaccionado de una manera que nos intriga. Porque si bien nosotros nos damos cuenta que los homosexuales no estaban especialmente protegidos por una violencia heterosexual, o inclusive podríamos decir una violencia de homosexuales contra homosexuales, porque a veces nos hacen pensar que los homofóbicos tienen que ver con la homosexualidad fuertemente. Se piensa que son los heterosexuales que pueden atacar a los homosexuales. Muchas veces nos sorprende, y esas son a veces averiguaciones en clínica, que quienes van a atacar fuertemente a la homosexualidad pueden ser homosexuales reprimidos y que no es cualquier violencia lo que sucede, que tiene también ciertas características en ciertas prácticas homosexuales masculinas de una violencia actual. Por ejemplo, yo tengo, casos clínicos que son inquietantes porque es una práctica en donde la prostitución de homosexuales por homosexuales puede llegar a un nivel de estragos en el cuerpo del prostituto homosexual, de una violencia bastante sorprendente. Entonces vemos cómo sea una represión homosexual la que va a hacer una manifestación homofóbica y que se les enjuta a los heterosexuales. Me parece que los heterosexuales pueden, eso está discusión, pero pueden relacionarse con la homosexualidad desde otros lugares. Me parece que la manifestación más fuerte contra la homosexualidad masculina es de homosexuales que toman un aspecto de rechazo y de no quiero saber nada de eso, que pueden llegar hasta el asesinato de los homosexuales. Entonces, a veces hay que cuestionar de dónde viene la agresión contra los homosexuales. Y del otro lado es esta posición actual de la moral, de lo políticamente correcto, en donde claramente se piensa legislar, cosa que es inédita. En la historia ha habido, desde la historia de la Grecia, ciertos intentos efectivamente a tratar de regir desde la moralidad las conductas sexuales, pero que ahora se nos lleve a una prohibición del lenguaje con respecto a una manera de expresión de todo un grupo que puede ser violento y que probablemente es bienvenida la violencia desde la palabra, y entonces estar contra, brincar, reaccionar, viene a ser hoy una prohibición. Eso es inquietante. Efectivamente, la ley o la legislación que parece estar seducida por ciertas prohibiciones frente a ciertas reacciones de una sexualidad que puede desordenar el lazo social. Entonces, por supuesto que nos interrogamos sobre eso
Y nos interrogamos fuerte. Quiero decir, en una de esas ya hasta podemos voltear la tortilla y decir, bueno, homofóbicos los homosexuales. Y no se ha tomado esta desviación de esta manera. Cuando ya se ha presumido, son cosas que se dicen hace mucho tiempo, pero que no se han tomado en serio. En cambio, se ha acomodado muy fácilmente de decir, bueno, la violencia homofóbica viene de los heterosexuales. Entonces, sale un nombre propio que nos ataca fuertemente, que es la heterosexualidad. Bueno, ¿qué es la heterosexualidad? Porque para el psicoanálisis no lleva nombre propio todo lo que toca la sexualidad. Entonces, bueno, me parece muy interesante nuestro tema y cedo la palabra. Muy bien, gracias, doctora Lozano. La palabra para que, con mucho gusto, comenzando nuestras actividades del año 2023, reitero, con mucho gusto y mucho cariño, demos una muy cálida bienvenida en estos días de frío a nuestra queridísima doctora y directora del Centro de Investigación y Estudios Lacanianos, la doctora Silvia Heiser. Pues aquí estoy, no lo van a creer. Cumplo en este año, el día 16 de enero, felices 83 años. ¿Sí? Pues qué joven. Es joven, perfecto, la edad perfecta para ser presidente en Francia. Bueno, no me interesa Francia para eso. Hay algo, indudablemente, que hay que volver a poner en orden, y para ponerlo en orden hay que hablarlo con claridad. La represión es la única condición psíquica para que haya una ley. Sin represión no hay ley. Y sin ley no hay ni cultura, ni ciudad, ni civilización, ni cosa que se le parezca. ¿Por qué? Porque la especie humana, ¿sí?, requiere dejar, digamos, los placeres de la especie que pueden manifestarse y confundirse con instintos animales. Claro, si dejamos que un ser humano se críe sin otro ser humano, lo más probable es que no haya palabra, que no haya lenguaje. Porque el criarse con otro ser humano involucra el desarrollo del lenguaje en el nuevo ser. Entonces, dejemos claro que sin represión, que es un proceso psíquico muy complejo, no habría ni siquiera sociedad humana. El humanismo que se desarrolló con tanto lujo y esperanza no existiría, ni existirían todo el desarrollo de la ciencia y sobre todo, digamos, del pensamiento del ser humano. Qué bueno que el ser humano, la especie, de manera natural, propia, ¿sí?, gesta un proceso psíquico llamado represión. La tergiversación que se ha hecho de conceptos psicoanalíticos, que bueno, eso no nos sorprende. El psicoanálisis ha sido también tratado como si fuera jerga de pasillo de metro, ¿sí?, para ser más específico. Eso no nos sorprende. Es tarea de los psicoanalistas mantener los términos psicoanalíticos en una claridad y no en que la gente, aunque tiene derecho de hacerlo, haga de los conceptos psicoanalíticos una jerga de los pasillos del metro. Entonces, la represión gesta la ley. Sin represión no hay ley. Serían completamente las manifestaciones más primarias de un ser humano. Primero que nada, no hablaría ni gestaría lenguaje. Entonces, hay todo un desarrollo de la represión que se ha utilizado equivocadamente en cuanto que se cree que una
fobia, una fobia hacia la homosexualidad, ¿sí? Viene de una represión del deseo sexual homosexual. Y esa es una tergiversación, pero verdaderamente salvaje, de lo que Freud escribe en 3 ensayos de teoría sexual. La represión, vuelvo a decir, la represión es un proceso normal en la especie para su humanización, crea y gesta la ley. Entonces hablemos de cómo se relaciona el heterosexual con la ley y cómo se relaciona el homosexual con la ley. El homosexual se relaciona con la ley de prohibición, ¿sí? Todo lo que sea prohibido, una ley que prohíbe, porque si no prohíbe, no es ley. Para que haya ley, tiene que existir una prohibición. Entonces, lo que viene, digamos, en la configuración psíquica de un heterosexual es que reprime la perversión en él. La reprime. El homosexual no reprime el impulso sexual homosexual y entonces lo ejecuta, pero tiene una relación con la ley de referencia. La ley le sirve para conocer la prohibición y transgredir esa prohibición como una forma inédita de su placer sexual. Entonces, dejemos claro. Mientras la represión en el heterosexual es la renuncia a encontrar una satisfacción erótica en la homosexualidad, la homosexualidad requiere de conocer muy bien la ley para transgredirla. ¿Por qué la transgrede? Porque su placer erótico se dirige a la transgresión de la ley. ¿Qué es lo que ordena la sexualidad desde tiempo inmemorial? Que hay, digamos, anhelos de satisfacción erótica con personas del mismo sexo y con personas del sexo opuesto. Eso lo trató finamente Freud, echándose encima toda la moral victoriana de su época, pero la dejó perfectamente clara. Hay una tendencia erótica a buscar, ¿sí?, la satisfacción de un deseo sexual erótico, por favor, erótico, ¿sí? No un deseo sexual inconsciente, sino un deseo sexual erótico que se percibe, que es inquietante, que en un principio los niños no saben qué es lo que pasa con ellos y muchas ocasiones, bueno, pues sus manifestaciones son muy salvajes. En fin, no quiero entretenerme en eso. Entonces, esa manifestación erótica puede ser depositada y satisfecha si soy un niño varón por decisión, digamos, de la naturaleza. Entonces, siento algo muy particular y especial en que mi erotismo se manifieste con otro niño. Ahora bien, ese otro niño puede rechazarme. Y para rechazar la intensidad mía de quererlo abrazar, de quererlo besar, e inclusive de buscar sus genitales para tocarlos, el niño podrá golpearme por la violencia que le causo, porque en él no se despierta la misma intensidad ni el mismo tipo de deseo. Entonces,
El niño que busca a otro niño con ese empuje a encontrar un desarrollo sensual en tocarlo, abrazarlo, besarlo, el otro niño puede encontrar un agravio y un rechazo violentísimo a ese niño. ¿Qué estamos viendo? Que un niño en relación a la heterosexualidad le funciona que cuando el otro niño viene hacia él con toda esta sensualidad, lo rechaza brutalmente y le puede llegar a pegar, a empujar, a patear, a todo lo que sea, porque se defiende de algo que para él es aversivo. Y que cuando los llevan a la dirección, el niño que pegó y que pateó, a él le preguntan, ¿por qué le pegaste a tu compañero? Y el niño no tiene lenguaje, aunque sí lo haya vivido, pero no tiene lenguaje para decir que las caricias y el empuje erótico del otro sobre él mismo es insoportable. No tiene lenguaje para decir eso. Entonces ahí empiezan las confusiones de los adultos. Este es un niño agresivo, el otro es lindo, dulce, cariñoso, afable, le lleva regalos, le convida de su lunch y el niño lo rechaza, lo rechaza, lo rechaza, lo rechaza y lo rechaza. He ahí la manifestación más natural, más normal, que no pasa por el lenguaje y que no pasa por la explicación, porque cuando se le pregunta al otro niño, bueno, ¿y tú por qué lo abrazas? ¿Y por qué lo quieres besar? ¿Y por qué lo estrujas? ¿Y por qué le llevas regalos? ¿Y por qué le convidas de tu lunch? El niño no podrá decir, bueno, porque estoy erotizado con él. Dirá las palabras a su alcance. Porque lo quiero mucho, porque es mi compañero, porque lo veo en el recreo y inmediatamente me dan ganas de compartir con él mi lunch, de estar cerca de él y de tocarlo y de acariciarlo y de darle de besos. Será lo que el niño podrá decir. Estoy hablando de niños de 3 a 4 años. Pero el otro no lo soporta. Y no tiene que ver con que en el otro niño que no soporta las caricias de este, tenga un deseo homosexual reprimido. No va por ahí. Entonces, han reducido todo el desarrollo complejísimo de la sexualidad humana hecha por Freud, 1905, ¿sí? A que el deseo que se reprime es lo que lleva al heterosexual a golpear al homosexual. No, señores, no. Definitivamente no. Puede ser de la manera más natural que un niño que tenga, digamos, todas estas manifestaciones de caricias hacia el otro niño sea rechazado, golpeado, pateado y jaloneado de los pelos. Es decir que... O no. Permítame, todavía no, doctora, un segundo, porque si no, entonces empezamos, antes de que yo termine, empezamos en la oposición. La oposición tiene su lugar. Bueno, entonces, lo que quiero subrayar es que la concepción del concepto de represión está mal interpretado, mal usado, mal aplicado. En el niño que rechaza las caricias del otro, ¿sí? Tiene una construcción en su proceso psíquico de reprimir la satisfacción erótica de esa manera. ¿En qué momento? Si tiene 3 o 4 años. En un momento inédito para la especie, como también es inédito el que el otro niño ve a aquel y se le lanza
a estar cerca de él, a tocarlo, a acariciarlo y a besarlo y a compartirle su lonche. Y le nace, le nace. Entonces, ¿sí? No hay la existencia de la homofobia. Son palabras creadas y términos creados para abrir un espacio a la homosexualidad como imposición forzada a los heterosexuales. Y señores, si no hay prohibición en muchas conductas de los seres humanos, no hay sociedad. No sería posible. ¿Para qué necesitamos los semáforos? Si nosotros naturalmente tuviéramos la disposición de dejar pasar a uno y luego otro y uno y luego otro, que son, digamos, cosas que la misma sociedad, digamos, inventa y ejecuta, pero no todos lo van a cumplir. Habrá la señora que diga, ah, no, yo primero. Y yo primero, y pues el otro ya no se cumple la regla de 1, 1, 1, 1, 1, 1. Porque hay uno que va a violentar ese código porque él quiere pasar primero. Entonces, es sumamente compleja la forma de ordenamiento de la sociedad. Ya voy a terminar, doctora Lozano. Terriblemente compleja porque la transgresión de la ley es una satisfacción erótica en muchísimos seres humanos. Y podemos llegar en otro momento a hablar de cómo el asesinato, el asesinar, porque hay asesinos a sueldo, el matar a otro, ¿sí? Es una satisfacción erótica. Los golpes son una satisfacción erótica. Pero lo que es el rechazo natural del heterosexual a la homosexualidad no es una homosexualidad reprimida. La represión es al contrario. Hay que entender bien el término. La represión crea la ley del rechazo del niño que no soporta que el otro niño lo acaricie, lo aborde, lo bese y le comparte su pan. No lo soporta. Y eso nadie se lo ha enseñado. Eso nace naturalmente en él. Entonces, con eso, digamos, concluyo que el término represión, que es un proceso sumamente complejo psíquico, no es como lo manejan así de, ay, pues es que está reprimido, pero en realidad desea a los homosexuales. Ay, señores, si eso fuera una manifestación psíquica, Freud no hubiera escrito 23 libros. ¿Cómo para qué? Si es así de sencilla la explicación de la sexualidad humana, si es así de plana, de, ay, bueno, yo me sé un concepto, el de represión, y lo que dice, digamos, la represión es que el otro anhela y desea ser homosexual, pero no se lo permite. Ay, chuchacitos, capulines. ¿Saben cuántos años tiene que dedicarse un psicoanalista serio a adentrarse a más o menos entender algo de la sexualidad humana? No menos de 25, 30 años. Y de estar escuchando pacientes, y de estar supervisando, y de estar repitiendo su análisis, y de estar en un trabajo teórico de investigación de acuerdo a su clínica permanente. Y estos locos se permiten tranquilamente, como la señora que baila, ¿sí? Tranquilamente dicen, bueno, es que tenemos que ser condescendientes, es que tenemos, ¿cuándo vamos a crear una sociedad en donde los homosexuales sean amados? Señora, nunca, porque la sociedad contempla
que cuando hay un semáforo que dice alto, no todo el mundo lo respeta. Esa es la verdad de la sociedad. No todo el mundo lo respeta. Y esa es la complejidad de que las sociedades están creadas por sujetos que toman la decisión de la transgresión del deber ser y de las leyes y del orden como satisfacción erótica. Vaya y edúquelos, a ver si puede. Bueno, ahora sí. Me callo porque yo considero que esto es muy importante. Entonces, el evento que va a comentar después nuestra querida doctora Valeria Reyes, ¿sí? Es la golpiza que le propinaron a 2 homosexuales que, habiendo un grupo de heterosexuales, hombres, fortachones, que se sienten hombres, ¿sí? Se empezaron a besuquear. Y el desencadenante fue, ¿por qué me vienes a enseñar tu falta de pudor? Inclusive, si una patrulla encuentra a una pareja heterosexual haciendo el amor en el auto o en el jardín o en la público, los detiene y se los lleva a la delegación, porque está prohibido. Sí. Está prohibido tener manifestaciones eróticas públicas. Cuando en ocasiones, en la llegada de los aviones, en la llegada de los trenes, en la llegada de los autobuses, y la gente corre a abrazarse, bueno, es permitido. Pero si de ahí una pareja pasa, en este caso hombres, pasa a besarse apasionadamente, va a ser rechazado por todos los heterosexuales que están ahí. Como el niño que en la escuela rechaza la pasión del otro. Y si son heterosexuales, también lo rechazan. Pero es más soportable. Porque la sociedad no se construyó en relación a la homosexualidad. La sociedad desde tiempo inmemorial se construyó en relación al reconocimiento de la diferencia de sexos que viene determinada por la naturaleza. Que ahora se violente la naturaleza, bueno, es otra cosa, es otro tema, ¿sí? Es muy amplio esto, pero lo que pretendemos en estos programas es dejar claridad en aquello que la gente cree que puede hacer de un concepto tan delicado como el de represión, puede hacer lo mismo que soplarle al carbón, ¿sí? Pues mira, para avivar el fuego del carbón, pues nada más sóplale. Pero ¿qué tal si no sabe soplar? Pues no se aviva el fuego. Todo tiene leyes. Y las leyes están para ser transgredidas por ciertas gentes y para ser amadas por ciertas gentes. Pero no podemos garantizar la conducta de los transgresores. Sí, creo que esto es muy importante, bueno, sobre todo el ordenamiento que acaba de hacer, porque la anécdota viene de estar escuchando yo un programa de radio que es pues el programa de las mañanas, que tiene una audiencia muy grande y que se presenta una pareja homosexual a hacer una denuncia acompañados por representantes de organizaciones sociales que están en pos de los derechos de los homosexuales y están en defensa de los derechos de los homosexuales y haciendo una lucha por lo que ellos llaman que las manifestaciones públicas de los homosexuales sean aceptadas, ¿no? En una idea de que pues son manifestaciones amorosas y que no habría por qué negarles el que ellos se manifiesten. No se les niega, no Sí. se les niega, simplemente no se soporta. Exacto. ¿Cuándo van a entender eso? Que no se soporta, no se soporta. El ejemplo que yo traje es Sí. rechazo violento del niño que no soporta que el otro lo acaricie, lo bese, lo abrace
y le convide de su lunch. No lo soporta. Claro. Sí, pero Pregúntenle, en todo caso, pónganse a dialogar con el hipotálamo de cada persona. claro, pero no es analizado desde ahí, sino es analizado desde una cuestión de lo políticamente correcto. Entonces, iban a hacer esta denuncia porque justamente esta pareja de homosexuales decidió acudir a una taquería en la Ciudad de México, que es una taquería que está de moda. La característica de la taquería es que en el día es taller mecánico y en la noche venden tacos. Entonces, La grasa de los coches, supongo. exacto, con la grasa de los coches. Entonces, es una taquería muy concurrida, sobre todo por gente joven, y ellos decidieron ir a cenar ahí. Las mesas son mesas largas en donde se sienta la gente, pues no en mesas individuales, sino familias se pueden sentar de un lado, otra familia de otro lado, tiene esa característica, ¿no? Entonces estaban ellos sentados en una esquina de la mesa y en el otro lado de la mesa estaba este grupo de hombres que también iban a cenar. Y lo que relata el homosexual es pues que él decidió darle un beso a su pareja y que ahí fue donde empezó la situación incómoda, eh, que hay un momento en que uno de ellos se levanta al baño y entonces el grupo de hombres que estaba ahí le empiezan a echar pleito, ¿no? A decirle, uno en particular le decía, ¿qué me ves? ¿Por qué te me quedas viendo? ¿Qué te pasa? Y entonces se acercó a echarle pleito, llega la pareja, pero no es el que interviene, sino interviene otra persona que estaba ahí que resultó ser amigo de ellos, interviene. A ver, entonces, más espacio, vale. ¿Sí? Hay en un extremo de la mesa común sí, la pareja de homosexuales, una pareja de homosexuales. Y hay el otro extremo, en el otro extremo un un, grupo de hombres no homosexuales. sí, No homosexuales. Eso es muy importante. En un extremo tenemos a una pareja de homosexuales y en el otro extremo de la mesa tenemos a unos no homosexuales. Bueno, ya ahí la oposición es natural. Es absolutamente natural. Porque el grupo de homosexuales hará, por derecho, valer su homosexualidad. Y el grupo de los no homosexuales hará valer su rechazo a la homosexualidad. Eso es lo que han querido armonizar. sí. Bueno, es lo que no se puede, señores. No se puede. Por eso les digo, quieren que se pueda, pues vayan a platicar con el hipotálamo de cada uno de los hombres que estaban Es que en si el hipotálamo nos sirviera de algo, no habría homosexualidad. No creo que el hipotálamo esté por algo, no No, creo que sea el no, hipotálamo no es que una nos haga verdad. vomitar. No es una verdad, doctora. Es una propuesta irónica lo que yo estoy diciendo. No es que sea posible. ¿Cómo va a entender el público que nos escucha que el rechazo viene natural? Que ni siquiera lo piensan los heterosexuales. No creo que sea necesario hablar del hipotálamo. Me parece que Le digo tenemos que es una relaciones broma. brillantes. Doctora, serénese, es una broma. Estoy serena. Bueno. Estoy serena, pero me parece que se No, puede... es lo que no quiero que en el trabajo de hoy, ¿sí? Empecemos a polemizar usted y yo. Ya, retiro lo del hipotálamo para que usted esté tranquilo, ¿sí? A ver, ¿qué estaba diciendo Valeria? Sí, que bueno, este es el escenario en el que se da la situación. ¿No quiere que polemicemos, doctora? No, en este momento no, doctora. Es muy urgente que el público tenga con claridad que el rechazo a un pescado putrefacto es natural. El rechazo a la homosexualidad es natural. Viene, digamos, en una espontaneidad. Ahora, no me digan que
el beso de los homosexuales en un extremo de la mesa no está dirigido a el grupo de hombres del extremo de la otra mesa. Lo que les estoy diciendo es que ya solo el hecho de que haya de un lado hombres y de otro lado homosexuales, en los extremos de la mesa, eso ya provoca una tensión natural, una tensión natural. Ni los hombres, digamos, están con el propósito de ir a la taquería a ver si llegan unos homosexuales para golpearlos, ni los homosexuales llegaron a la taquería para ver si había unos hombres, provocarlos y que los golpearan. No, lo que nos tenemos que ocupar es de la extrema violencia, como usted decía. La cito a usted que acaba de decirlo, es una satisfacción erótica la extrema violencia. Bueno, Entonces, no podemos... Ahí vamos, ok, pero es natural. La extrema violencia no. La extrema violencia justamente es lo que no hace el lazo social. Es lo que efectivamente Eso cuando... ya viene después, doctora. Ya viene después, viene, digamos, en la represión precisamente de que los impulsos naturales de la especie se humanicen y se socialicen. Y se hace por medio de prohibiciones. Por eso la expresión extrema violencia ya habla de una prohibición. Es decir, aceptamos la violencia, pero no la extrema violencia. Ahí hay una prohibición para el éxtasis que puede encontrar un ser humano en su violencia. No, y la justificación, porque también algo que puede provocar mucho desasosiego es ver a una persona que no tiene el mismo color de piel que yo. Me puede provocar un desasosiego. En cambio, no voy a justificar un acto de extrema violencia porque a mí se me mueve porque tengo un negro, un amarillo, un rojo enfrente de mí. Sabemos que cuando yo respondo desasociadamente, porque desasociado, hay algo en donde uno está desasociado de algo, lo social, en donde yo voy a atacar también porque la manera del otro, como se me presenta en imagen, me es lo que sea, repulsiva, vomitiva. Me parece que también una reacción natural es no irse a golpes a muerte. Es también algo que tenemos que aprender. Habrá, digamos, seres humanos que, como lo dice Freud a Einstein, ¿por qué usted y yo, que somos de la misma especie, de la misma cepa, por qué no estamos a favor de la guerra? Debiéramos de ser todos iguales. Creo que precisamente de lo que va a hablar el psicoanálisis es de la diferencia radical entre un homosexual y un heterosexual. No son compatibles. No son compatibles. No fuercen al heterosexual a que soporte la homosexualidad. Por eso tiene que haber propuestas de socialización. Justamente por eso, porque lo natural es el rechazo. Y usted lo dice muy bien, hay rechazo a los negros, hay rechazo a los orientales, hay rechazo a los que no son estadounidenses, hay rechazo por parte de los franceses a los que no son franceses, hay rechazo inclusive entre nosotros mexicanos a todo aquel que tenga un tipo indígena y el otro tenga un tipo más definido hacia lo español. Ese mexicano que tenga más rasgos españoles va a rechazar al que tenga más rasgos indígenas. Es decir, yo lo que traigo aquí es el rechazo natural. Ahora, sobre eso se puede gestar una posibilidad de relación, pero lo que vimos aquí es que los besuqueos de los homosexuales percibidos, vistos por los heterosexuales que están en el otro extremo de la mesa, les son insoportables. Y saben algo, los que están, digamos, del lado de la masculinidad, saben algo. ¿Qué? Que nadie los va a detener si atacan a golpes a los homosexuales. ¿Y qué más saben los que están, digamos, por la masculinidad? Que todos los demás
no van a intervenir porque también rechazan el besuqueo de los homosexuales en lo social. Si a veces, digamos, una pareja se muestra en las fiestas navideñas, se muestra muy excitada, muy apasionada, siempre habrá un viejo, siempre habrá un adulto, siempre habrá una persona mayor que digan, oigan niños, más pudor, por favor, más pudor. ¿Por qué? Porque la manifestación erótica no tiene lugar en lo social, tiene lugar en la intimidad, tiene lugar bajo el pudor. Pero no me digan que vamos a esperar el pudor de parte de los homosexuales y de las lesbianas y de todo el abecedario que ahora tienen. No vamos a esperar el pudor ahí. No, eso me parece que no es alarmante. Lo alarmante son las leyes que pretenden justamente imponer como si pudiera haber una armonía en este tipo de cosas. Lo que nos Exacto. interrogamos es por qué nuestra sociedad hoy funciona muy bien con lo perverso. Es lo que nos estamos interrogando. Ahora, Bueno, también... nada más permita que termine, digamos, el evento Valeria, para que el público que nos escucha esté enterado de cómo la señora Baile, ¿sí?, se mete a realmente sancionar a la sociedad porque nos trata como si fuéramos una sociedad de menores y que ya deberíamos de crecer para aceptar el besuqueo de los homosexuales como algo propio, natural y del derecho. Lo que hay que explicarle a la señora de Baile es que eso no es posible, que el rechazo es natural, viene de la propia naturaleza de los seres humanos, que no soportan ciertas características, como usted lo mencionó, en el color de la piel, ciertas características en la imagen del otro. Bueno, y tenemos siglos de estar queriendo remediar eso, ¿sí o no? Sí, ¿Y se ha remediado? ¿no? No, No. no. El gringo que puede matar a un negro lo mata. ¿Con justicia o sin justicia? ¿Qué se solucionó entonces en Estados Unidos? Hicieron hasta un presidente negro, lo forjaron, ¿resolvió algo? No, No. No. no, está vigente. Eso es lo que yo quiero subrayar. Eso no quiere decir que no hagamos propuestas de darle soporte a lo insoportable en lo social. ¿Por qué se ha discutido tanto sobre la pena de muerte? Porque habemos países que no estamos de acuerdo con la pena de muerte. Pero hay que ver Francia y su guillotina. Ya no sabían cómo eliminar el problema del verdugo, porque el verdugo, si estuvo borracho y no afiló bien el hacha, el sufrimiento, digamos, del que está siendo decapitado es terrible. Porque le da un hachazo y nada, le da otro hachazo y nada, le da otro hachazo y nada. Y el sufrimiento es atroz. Sí, también lo que se puede cuestionar y que se puede cuestionar desde lo psíquico, justamente no desde el hipotálamo, es que algo que sucede en el ser humano es que en su rechazo, que no es animal, que no se puede comparar con el orden animal, que funciona muy bien, es que gira inmediatamente en una ceguez frente a la imagen, como si no tuviera ningún otro tipo de sostén, más que ese rechazo al cual él puede tener una manifestación, una aceptación natural. Es la ley de la jungla, porque No, efectivamente... le voy a poner un ejemplo muy sencillo, ¿sí? Hay adultos que pueden ser de una conducta muy refinada, de una conducta muy afable, muy cariñosa, muy linda. Y un día descubren que han mojado la cama. ¿Qué fue lo que lo permitió?
Y claro, la vergüenza, la pena, el dolor por ese incidente, ¿sí? Lo llevan a análisis con una carga pesadísima de afección de cómo es posible que me haya pasado esto. Bueno, pues aunque haya todo este refinamiento y toda esta educación y todos los años que haya tenido la persona, puede manifestarse mientras él está en estado de dormir, que está, digamos, la conciencia despierta, ¿sí? Porque la conciencia no duerme, está en estado de dormir, ¿sí? En estado de dormir, pero no duerme. Lo que duerme es otra cosa. Y puede venir una descarga erótica satisfactoria y por eso moja la cama. Yo me estoy refiriendo precisamente a que no importa cuánto haya de proceso educativo, las manifestaciones inconscientes de la satisfacción erótica se pueden presentar absurdas en cualquier ser humano, por más sofisticado y educado que esté. No se diga en una taquería que ya de por sí tiene un atractivo incoherente. ¿Cómo que un taller mecánico en la mañana y una taquería de tacos deliciosos en la noche? Ah, bueno, porque ahí lo que están diciendo es, no importa el local. Lo que importa es lo que ese local puede soportar como taller mecánico y lo que puede soportar como comer en un taller mecánico que no está activo, pero que estuvo activo en la mañana. Y yo ahí voy y me siento en un disfraz de otra índole. Bueno, ya desde ahí, ¿quiénes son los que van? Pues los mexicanos que encuentran precisamente que el atractivo de los buenos tacos que se sirven es que tengan como referencia que las mesas son comunes, Sí. que todos se sientan juntos, ¿sí? Y que puede llegar a provocarse. Olvídense del pleito de los homosexuales con los heterosexuales. Simplemente se puede provocar un problema con que vaya una mujer atractiva, escotada, qué sé yo, y ahí en la mesa común, pues, algún hombre la vea y la vea con un deseo erótico. Y su acompañante se enarbole inmediatamente en que esta mujer es mía y que le ves, y ahí se van a matar a golpes. Entonces, yo estoy dando cuenta de que no queremos, no querramos tapar el sol con un dedo, no se puede. No se puede. Tenemos que partir de la verdad, del rechazo que hay natural en los seres humanos a cualquier diferencia que les sea incómoda o molesta. El color de la piel, la raza, el lenguaje, las vestimentas. Bueno, este mexicano que llevó al Mundial de Fútbol, ¿sí? La forma, digamos, de los carritos, que van anunciando, se compran colchones y que hay todo un sonsonete. Bueno, a un mexicano se le ocurrió que después de la oración del mediodía, él podía, en un lugar público, poner eso a todo volumen. Afortunadamente se interpretó como que era una oración por el sonsonete. Si no, los hubieran despellejado por la falta de respeto a las costumbres, ¿sí?, religiosas del país en el que estaban ellos como turistas. Bueno, esa es la imprudencia de los mexicanos. Esa. Y hay gente que les festejan, ¡ay, qué buena puntada! Porque somos de puntadas, ¿sí? ¡Qué buena puntada! No, qué grave riesgo. Si algún musulmán se hubiera enterado que era una burla a su oración del mediodía, bueno, no los dejan salir del
el país y después los despelleja. A ver, continúe entonces con el evento. Sí, bueno, le echa pleito estos hombres, uno en particular le echa pleito a uno de los homosexuales, de qué me ves y todo esto. Interviene otra persona que estaba ahí, que resultó ser amigo de uno de los homosexuales, se calma la situación, los homosexuales deciden no irse porque él lo que comenta es, bueno, nosotros también tenemos derecho a estar ahí y nos quedamos. Y al final, cuando el ¿Quiénes grupo, son los que deciden quedarse? los homosexuales, la pareja de homosexuales, Pero primero pensaron en irse. sí, sí, pues ¿Para, que para evitar qué? para evitar el pleito y lo que ellos ya sabían que podía pasar, que era que los agredieran. ¿Y Pero en por eso, qué sabían que los iban a agredir? pues porque es lo que dicen que pasa constantemente dentro de la comunidad de homosexuales, que eso se da, que es lo sabido. ¿Sí? Pero que de todas maneras, sabiéndolo, se quisieron quedar porque no querían renunciar a su derecho a estar ahí. Entonces se quedan. Ahí está cómo el derecho va a poner en peligro la vida de los homosexuales, porque antes los homosexuales sabían que se les iban a venir estos hombres encima y se retiraban. Pero ahora tienen derecho, ¿no? Y lo van a ejercer. Bueno, pues, ¿qué pasó por ejercerlo? Pues se quedan y al final, después de que ya los hombres que no eran homosexuales cenan y deciden irse, hacen la finta de que se van y regresan a golpear a uno de los homosexuales, a decirle, ya, ya basta, deja de estarme viendo, lo golpean, interviene la pareja y también lo golpean a él, pues los golpearon a los dos, se fueron y al salirse este hombre le dice, a la siguiente vez te como completo, ¿no? Y le dice puto, y se van. Entonces, lo que ellos decían, lo que este homosexual en particular decía es que En el cuando programa ellos, de la señora Baile. en el programa de Marta de Baile, que es a donde fueron a hacer la denuncia con las asociaciones que protegen a los homosexuales. Entonces, en el programa él dice, constantemente en la comunidad, cuando tenemos estas agresiones, nos damos cuenta que hay un momento, él dice, en donde no sabemos si nos odian o quieren todo con nosotros. Y por esta frase del final, que le dice a la próxima te como completito, él interpretó, ¿sí? Que era una cuestión freudiana, porque lo dijo así, sucedió algo muy freudiano, en donde, ¿sí? Está implícito que el otro también es homosexual y tiene un deseo y por el deseo lo golpeó. Entonces, después de eso, interviene el de la asociación y no comenta nada del comentario que él hace de Freud, pero dice que, bueno, que están ahí porque algo que sorprendió a la pareja de homosexuales es que ni la gente de la taquería ni los comensales que había intervinieron en el evento. Sí, estos hombres que los golpearon, pues los golpearon, se fueron y no pasó absolutamente nada. Ellos después hablan a una patrulla y tratan de hacer una denuncia, pero lo que les dicen es pues que necesitan evidencias y saber pues quiénes eran esas personas. Creo que dentro de la taquería no había cámaras como para poderlos identificar y bueno, pudieron hacer la denuncia, pero no había manera de saber quiénes eran, lo estaban investigando y a partir de ahí, tanto la gente de la asociación como Marta de Baile empiezan a hacer una crítica desde una moral que, diciendo que de lo que se trata es que la sociedad acepte a los homosexuales y acepte las manifestaciones amorosas de los homosexuales y que una sociedad solamente llega a tener un nivel de maduración y de educación cuando permite que las manifestaciones homosexuales o de cualquier otra orientación sexual se manifiesten sin agredirlos. Entonces, ella decía, Marta de Baile, que ya era tiempo que en México se diera esa aceptación, que ya era tiempo de que todos fuéramos civilizados con estas manifestaciones, que se ha hecho todo un trabajo desde el derecho para proteger a las minorías y que bueno, que no era posible que esto siguiera pasando, ¿no? Porque a pesar de todo el trabajo de las asociaciones y de la lucha que hacen por los derechos,
estos eventos no dejan de ocurrir, ¿no? Y que no se resuelven. ¿Cuál es la explicación psicoanalítica de eso? De ese fenómeno social. Sí, pues tiene que ver con todo lo que usted acaba de ordenar en relación a que esa reacción de rechazo, ¿sí? Surge y surge en esa naturalidad, ¿sí? Pero creo que la manifestación de la violencia en exceso viene del forzamiento que se quiere dar a esa aceptación, ¿sí? De que se quiere imponer, ¿sí? A los heterosexuales que aceptan las manifestaciones de los homosexuales. ¿Sí? Y me parece que eso ha llevado a que las reacciones sean cada vez más violentas, ¿no? Porque cuando este hombre y su pareja deciden quedarse porque como homosexuales tienen derecho, ¿sí? Ahí hay una provocación de por medio. Y de eso no se habla, ¿no? De esa decisión de me quedo, ¿sí? Pero no se van a hacer cargo de las consecuencias de lo que implica quedarse y decirle al otro, pues aquí estoy, ¿no? A ver qué vas a hacer, Pues golpearte. ¿sí? Pero la explicación, digamos, freudiana por parte del homosexual, ¿sí? Es verdaderamente torcida. Y una de las características del carácter homosexual, no nos hagamos, es torcer la ley de prohibición. Todo lo que está prohibido, ellos van a hacer una torcedura con eso. Porque es muy difícil que el homosexual se contenga de no obtener un placer en torcer el deber ser. Y por el derecho, pues los estamos arriesgando cuando antes se levantaban y huían, porque se los iban a moquetear, ¿sí? Ahora se quedan por derecho. Y luego consideran que el programa de la señora Baile es un programa de testimonio. Pues no, porque la señora Baile no puede ser educadora social. La señora Baile tendrá sus criterios y tendrá, digamos, sus análisis para determinado tipo de problemas sociales, pero no tiene una figura de estatus y de compromiso con la dificultad de imponer una presencia homosexual que exhibe su cariño, su ternura, su amor frente a heterosexuales que estaban ahí en el restaurante. Vemos, por ejemplo, que en el metro, cuando un hombre está molestando excesivamente a una mujer, los hombres intervienen y le dicen, ya, ya, estate quieto y ya déjala en paz. ¿Por qué? Porque tampoco socialmente se está de acuerdo ahora con que los hombres abusen por fuerza física de las mujeres en las situaciones públicas. Entonces, yo les aseguro que una campaña de protección a la mujer por parte de los hombres nuevamente va a tener mucho más éxito porque es en la línea de la heterosexualidad que la defensa de las caricias públicas de los homosexuales. No se permite en los heterosexuales. Ujú. Si llegara, digamos, a la taquería, en una mesa común, una pareja, en donde el hombre empieza, digamos, a besar a la mujer y le empieza a sobar los senos, ¿no va a ser incómodo? Sí, claro. Contesten, Sí, 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 claro. desde hace mucho, contesten, no doctora, los oigo.
Doctora, le decía, desde hace mucho, eso está considerado No en escucho a la... Germán, no escucho a Germán, no escucho a Mayra, no escucho a Valeria, no ¿No me escucho a la escucha, doctora doctora? Lozano. No, no escucha, doctora, no escucha el audio. ¿No me escucha? Creo que no. Bueno, a No sé. ver, hablen fuerte. Sí. Bueno, hablo más fuerte, doctora. Lo que decía es que desde hace mucho lo que usted señala está considerado como faltas a la moral y funciona, y me parece que ha funcionado siempre en esa índole, porque son manifestaciones, particularmente en el orden de lo erótico, que no son acordes al convivio social, a la relación. Pero dígalo, la sexualidad no puede ser exhibida. Cuando se exhibe se llama orgía. Sí, sí, y eso es lo que siempre se ha establecido dentro del concepto de faltas a la moral, que la expresión sexual no tiene lugar de manera pública. Eso No, es para lo íntimo, nada más. entonces, que los homosexuales que empezaron a besarse en una mesa común donde hay hombres en el otro extremo, no se hagan los inocentes de lo que estaban queriendo provocar. Ujú. Porque lo que el hombre le dice al homosexual cuando se levanta para ir al baño, le dice, ¿qué? ¿Por qué me estás mirando? Y no nos hagamos. La forma de provocación del homosexual es mirar al hombre como un objeto de deseo, ¿sí o no? Sí, Sí. sí. Y el otro se incomodó. Si el homosexual hubiera pasado por ahí, pero ni mirarlos, hasta pasar de ladito, no hubiera sucedido eso. Pero el homosexual, sabemos que las conductas perversas son precisamente provocativamente desencadenar en el niño, principalmente en el niño, esa inquietud erótica que no va a poder manejar. No es el peligro de los homosexuales adultos, en este caso de los sacerdotes, ¿sí? En este caso de tantos maestros que han sido violadores de niños por medio de la seducción. Ujú. Entonces sabemos lo que es el peligro del homosexual en la sociedad. Es un, digamos, despertar el deseo sensual en el otro perverso. Y eso es lo que nunca descansa en el homosexual. Doctora, el homosexual está siempre a la espera y a la expectativa de despertar en el otro el hecho de decirle, tú disfrutas de la misma manera que yo. Entonces, va a estar siempre en la línea provocativa de generar y despertar eso en el otro. Y eso para el homosexual es una ganancia, es el triunfo de demostrar de que así como él, el otro también, aunque diga que no. Y no, el heterosexual tiene represión a la perversión. Por eso es heterosexual. El que anda entre azul y buenas noches, pues es un homosexual que no le alcanza la represión, entonces se casa, tiene hijos, pero tiene sus aventuras homosexuales. Eso lo vimos con el SIDA. ¿Cuántas mujeres casadas estaban infectadas por los hombres porque se iban a tener relaciones homosexuales pues con sus parejas homosexuales? Y están bien casados y con hijos. Pero el homosexual nunca descansa de estar lanzando permanentemente una seducción a los hombres heterosexuales. Nunca. Y señalaba la doctora Lozano, ojalá lo retome, ¿sí? Que si hay una verdadera, la verdad de la homofobia,
no es del heterosexual al homosexual, sino es de los homosexuales a los mismos homosexuales. Y está muy bien empleado eso porque también no saben lo que es gestar una fobia. No saben todos los mecanismos psíquicos que intervienen para una manifestación fóbica. En primer lugar, si hubiera una homofobia, el fóbico sería el que se echaría a correr en cuanto entrara la pareja de homosexuales. Porque un fóbico lo que trata es de evitar el contacto con el objeto que le produce la angustia. Angustia de la fobia. Entonces, la fobia es un estado altísimo de angustia. El que saldría corriendo sería el heterosexual, ¿sí o no? Sí. Si fuera homofóbico. Entonces, en nuestra época empiezan, digamos, a circular significantes, no encontré otra palabra a la mano, significantes que distorsionan completamente, ¿sí? Lo que es la verdad de la sexualidad humana. Un verdadero homofóbico ve entrar una pareja de lesbianas y se echa a correr. ¿Por qué? Porque la defensa de la fobia es la huida del objeto fóbico. Entonces vean las estupideces que dicen. Doctora, colegas, doy lectura a un mensaje que llega por parte de nuestra radioescucha, Mari Carmen Perrusquía Hernández, que nos dice: hola, buenas tardes, mis queridos doctores, qué gusto saludarlos. Feliz año. Un abrazo enorme, enorme, los extrañé mucho. Me acordé de la película que ustedes comentaron, El poder del perro, donde un homosexual despertaba el odio de los otros. ¿Es todo el comentario? Sí, sí, Ah, vale, es todo, y es el único comentario que hemos recibido hasta este momento. Bueno, pero creo que podemos hacer un análisis, ¿sí? De lo que está verdaderamente en juego. La homosexualidad no es algo que se soporte de manera espontánea y natural, porque hay precisamente una constitución psíquica que la rechaza, desde ahí la rechaza. Ahora, el homosexual cuando se para al baño, ¿sí? Fue a provocar a cualquier valentón del otro lado, porque el otro valentón que le dice, ¿qué me ves? ¿Qué me ves? ¿Por qué vienes a verme? Ajá, a retarme, a ver si yo me excito con tu mirada, ¿no? Porque tú estás convencido de que yo soy un homosexual reprimido. No fue a retar. Ahora, los golpes que recibieron en la homosexualidad les son satisfactorios. Entonces hay una hipocresía de estos homosexuales que van al programa de la señora Baile, ¿sí? A quejarse. Que en las orgías de homosexuales
no hemos sabido que son a veces 75 penetraciones de puñal. Pero ¿cuál es la satisfacción de apuñalar? Es la penetración al cuerpo con arma blanca. No en los hospitales, en las emergencias. Llegan de las orgías de homosexuales, llegan hombres con objetos metidos en el ano y que tienen que operarlos ahí de emergencia. Sí. Sí. Entonces, saquemos a la luz las formas de satisfacción erótica de los homosexuales. No todos, no todos. Hay homosexuales, digamos, muy serios, muy finos, que tienen una intimidad homosexual sin exhibicionismo. Pero vean un desfile del orgullo gay. Sí, es que es tomada esa exhibición como si esa fuera una manifestación de su derecho, ¿no? Y entre más grotesca o más escandalosa, sí, pues más se sienten con ese derecho de existir, ¿no? Y nunca, Pero no son insultos de alguna manera estéticos, son insultos estéticos. En la vorágine de su desfile hacia los heterosexuales, porque ¿a quién va dirigido eso? sí, a los heterosexuales. A los heterosexuales, que son sus enemigos normales. El discurso filosófico de un homosexual, ¿sí? En las jornadas de la Asociación Mundial de Psicoanálisis, ¿qué era lo que proponía? No sé si lo recuerdan. ¿Qué proponía ese homosexual? ¿Qué le propuso a toda la asamblea de psicoanalistas que estaban ahí escuchando su discurso filosófico? Pues lo primero que dijo es que el psicoanálisis funcionaba dentro del patriarcado. Entonces hacía un llamado a que los psicoanalistas ya se actualizaran y dejaran de funcionar dentro del heteropatriarcado, porque ya había otras manifestaciones y otras cosas en lo social que tenían que ser tomadas en cuenta, ¿no? Entonces él decía que el psicoanálisis tenía que dejar de ser patriarcal. Pensamiento, digamos, decadente del ignorante filósofo al respecto de la obra freudiana. Ya no digamos de Lacan, que es más sofisticado. Simplemente de lo que aportó Freud a la humanidad en relación a la sexualidad humana. Ahora resulta que somos los psicoanalistas homofóbicos, porque si somos patriarcales, Sí. la homofobia está implícita. Entonces, Basol, un psicoanalista reconocido internacionalmente, escribió un librito muy pequeñito, ¿sí? Que dijo, bueno, en el inconsciente no hay diferencia sexual. Entonces, ¿qué pelean? ¿Cómo vamos a ser patriarcales si somos psicoanalistas perfectamente conscientes de que en el inconsciente no hay diferencia sexual? Pero esos son los significantes que avientan estos boquiflojos con títulos de filósofos, ¿sí? Y que manchan y que ensucian de verdad, ensucian una asamblea de psicoanalistas que querían escuchar a un filósofo
cuatarolsísimo de la mujer esta que inició todo el desmadre del género, esta Butler, ¿sí? Y que fue a la asamblea, ¿a qué? A ensuciar con su afán perverso toda una asamblea que le abrió un espacio, desde mi punto de vista, estúpidamente. Como si a estas alturas no supiéramos cuál es la pretensión del perverso. La pretensión es decir, tú tienes el mismo deseo perverso que yo, entonces libérate. Yo te ofrezco la libertad. Cuando la heterosexualidad se constituye en el ser humano bajo procesos sumamente complejos, pero son tratados los conceptos freudianos, les vuelvo a repetir, como si fuera jerga del corredor del metro. No, señores. La vida de un psicoanalista es estar realmente todo el tiempo investigando, analizando, leyendo, empapándose de todo lo que acontece en el mundo entero, de cómo se dan las guerras nuevamente, de todo lo que se dice. Esto de políticamente correcto que aparece como una forma de favorecer, ¿sí?, una conducta social hipócrita. Porque correctamente político no existe. Y vayamos a la Cámara de Diputados, que cuando se levantan los ánimos en serio, se golpean ahí, ¿sí o no? Sí. Sí. Bueno, políticamente correctos, sí, cómo no. Chucha tus capulines. Sí, cómo plantearlo políticamente correcto y el reconocimiento al que aluden los homosexuales por parte de la ley, cuando en el fundamento está lo que usted señalaba al inicio, doctora, el placer erótico en el homosexual es justamente la transgresión de la ley, transgredir la ley. Claro. Para eso la tienen muy presente y la tienen siempre presente en su diario vivir, para irla transgrediendo sistemáticamente. Ujú. Doctora, colegas, estamos sobre el tiempo, es ya la 1:30, 1:32 del día de hoy. Luego entonces, bueno, pues me parece convocar a nuestro público para que retome conjuntamente con nosotros en el inicio de este año las conversaciones en vivo, como lo hemos hecho ya el día de ayer y el día de hoy. Y mañana jueves. Muy bien, exacto, y mañana jueves. Entonces, para mañana jueves estaremos presentes. Si la doctora Lozano puede, mañana jueves, no sé usted cómo está de su tiempo, a las 12 del día. Y no, mañana no, por eso había yo cambiado el martes y el miércoles. Solamente ahorita martes y miércoles. Sí. Bueno, pero nosotros mañana jueves tenemos que continuar con este programa Uh-huh. en vivo. Uh-huh. Sí. Y entonces veremos aquí a ver quién de nuestros colegas quiere preparar el tema, ¿sí? Para que nos acompañe mañana. Sí, muy bien, doctor. Entonces, empezamos la semana entrante con lunes, martes, miércoles, jueves, programas nuevamente en vivo al respecto de la problemática de la desubjetivación por medio de la Internet y de la, digamos, de la creación del acto
del sujeto trastocado por la falta de territorialidad que impide la Internet y por parte de que se carece del contacto de la presencia corpórea del otro. Entonces, eso lo trataremos el lunes, ¿sí? Continuaremos, si está de acuerdo la doctora Lozano y Palabra de Hombre, se continuará el martes. El miércoles, por supuesto, volver a pensarlo. Y el jueves, hasta cierto punto, sería ir cerrando lo que vamos a ir desarrollando lunes, martes, miércoles y el jueves cerramos. Para que empecemos, digamos, una modalidad de los temas que abordamos, ¿sí? Y que sea un compromiso desde el psicoanálisis, pensando la vida cotidiana y problematizando lo que aparece ahora como justificación de que por medio del derecho tenemos que soportar la perversión. Pero es Internet, todo lo que ha provocado Internet, es la imposición por medio del derecho de la perversión. Es la imposibilidad de que el discurso femenino no sea un discurso sobre el machismo, el patriarcado, que ya chole, carajo. A ver si toman una premisa más serena. Porque lo único que ha provocado es la exacerbación del odio de los hombres hacia las mujeres locas que los atacan. Finalmente, lo que se logró con esos discursos es la división de los sexos y atáquense hasta matarse los unos contra los otros. Hay mayor cantidad de odio de los hombres hacia las mujeres por el odio que las mujeres ahora empoderadas ejercen en contra de los hombres. Vaya conclusión, no creo que el feminismo haya nacido de ahí y no creo que tampoco el problema del género haya nacido de ahí, pero es lo que ha provocado. Entonces tenemos temas de actualidad, ¿sí? Amén de todo lo que se está haciendo por parte de México para resolver el hambre y la injusticia de todo Sudamérica, de toda la América, no del norte, sino del sur. Todos los pueblos de los cuales viene la emigración por hambre, por injusticia social. Y México está comprometido en estar enviando dinero a pueblos que están en una situación verdaderamente angustiosa económica. Amén de todos los 30 y tantos años de robos verdaderamente impensables que se dieron los expresidentes ahora antes de este intento de López Obrador de modificar esa forma de gobierno. El mexicano no sabe y no se alegra de que su moneda ahora tiene un valor por encima del dólar. No lo saben, no lo viven, no lo experimentan. Siguen necios, ¿sí? A sentirse menos frente a los Estados Unidos. Bueno, y después, otra cosa que tenemos que tratar desmenuzándola correctamente es la resiliencia. Sí. Tenemos, por un lado, lo correctamente político y la resiliencia. No fue la forma en que los sacerdotes españoles vinieron a convencer a los indígenas de que ellos tenían que aguantar y aguantar y aguantar y aguantar todo el abuso del español, porque finalmente Dios los iba a compensar en la otra vida.
Pues esa es la resiliencia actual. Y hay que ver, doctora, cuán presente está que este concepto, que en los discursos ahora en la cumbre trilateral, en los discursos tanto de Biden como de Trudeau, está presente, en más de una ocasión está presente el concepto de la resiliencia como parte de la política que ellos están sosteniendo en sus dos naciones. Pues es lo que les conviene. Sí. Es una forma de explotación en donde se cuenta con la benevolencia del sacrificado. Uh-huh. Aguántate. Ah, ok. Entonces voy a valer por resiliente. Sí, claro, por eso, pendejo. Por eso. Cosa que en ningún momento aparece en el discurso de López Obrador. Nunca han considerado semejante idea, semejante concepto. No, porque es un concepto que yo te reconozco y te valoro en cuanto al soporte que le das a la adversidad. Ah, ya por lo menos soy famoso con eso. Bueno, no es lo que les hicieron a los empleados, que los llaman ahora, ya no los llaman godines, ¿cómo los llaman? Los oficinistas, ¿no? Sí, ¿cómo los llaman? ¿Los qué? Yo todavía tengo la idea de godines, doctora. Bueno, ya no son godines, en mi época eran godines. No, ahora ya ellos se sienten famosos porque tienen su traje godines, porque tienen su taza godines, porque ellos tienen una personalidad godines. Sí, es como una nueva tribu urbana. Y la resiliencia tiene mucho su apoyo en lo naturalista, que tampoco es un cienticismo. La resiliencia viene de ciertos, bueno, es un nombrajo humano para nombrar un fenómeno natural que es ciertas células que por resistencia sobrevivieron frente a otras que podrían presumirse más fuertes. Todo eso es el acomodo humano, ¿eh? Decir que unas son más fuertes, otras más débiles y que finalmente la Resiliencia. la resiliencia era una mejor respuesta genética a la adversidad. Y entonces, es cientismo, totalmente cientista, no está soportado por la ciencia seria. Pero se empezó a mandar, como siempre, lo que engatusa es que hay ciertos organismos que gracias a su Resiliencia. gracias, sí, han podido sobrevivir y que otros mueren al lado porque no eran resilientes. Sí, pero eso no se puede demostrar genéticamente, ¿sí? No. Porque también hay uvas de Baja California que después de 100 años se están volviendo a revivir. ¡Ay, qué bárbaro! ¡Qué uvotas!, ¿no? ¡Qué uvotas! Ajá, sí. Bueno, los seres humanos no somos uvas, ni manzanas, ni Sobre todo que la información está manipulada. Decir que hay unos que sí y otros que no, nunca, la gente no se interesa en ver cómo están llevados a cabo cómo está manipulado finalmente, como las encuestas, este tipo de informaciones. Si yo tomo 1 millón de espécimes, pero dejo 550,000 millones fuera, ya es chafa mi investigación. Entonces, es lo que no se dice. Se hace pasar como si fuera efectivamente un descubrimiento que el ser humano no se había dado cuenta que por resistencia había organismos que habían sobrevivido y otros que no resistían, no se podían adaptar. Fíjense cómo la resiliencia va siempre pegado a la adaptación. Entonces, adáptate de a que te pegue, adáptate a que te ningunee, adáptate y tú serás más fuerte que inclusive el que te golpea. Es el que sigue sobreviviendo. Ahí están todas las ideas naturalistas.
Unos sobreviven y otros no. Los que sobrevivieron fueron los resilientes. Los que se aguantaron, se adaptaron a cualquier tipo de adversidad. Ujú. Entonces, eso es lo que es el aguijón para seducir a los que tienen muchas ganas de escuchar que efectivamente aguantarse es lo que les va a permitir sobrevivir, los que les va a permitir, tienen que movilizar los miedos necesariamente. Entonces, bueno, por este coqueteo con este tipo de cientismos, van entrando un aguántate, adáptate. Yo voy a ser el que te voy a poner la sustancia de la que te vas a aguantar. Ay, pero Yo soy el que voy a reprimir. la iglesia tiene siglos de predicar que no te preocupes por los bienes aquí mundanos. Dios te va a compensar con el cielo, ajá, y estar eternamente en la presencia de Dios. Ah, bueno, entonces espérate. Ujú. Más sufres, más paraíso te espera. Bueno, cerremos. Muy bien. Pero sí, creo que podemos anunciar que viene, digamos, todo este trabajo de compromiso del Centro de Investigación y Estudios Lacanianos a tratar los temas, ¿sí?, que indudablemente están preparando a la humanidad entera a situaciones verdaderamente peligrosas en cuanto a su felicidad, su seguridad y su estabilidad emocional. Cada vez veremos mayores brotes psicóticos. Cada vez veremos mayor confusión en la vida cotidiana, precisamente por estas formas de subjetivación del sujeto, principalmente la Internet. Bueno, que les sea breve. Hasta mañana. Hasta mañana. Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo.